Mi nombre es Carlos y tengo 83 años. Estoy sentado aquí, en el mismo sillón donde por décadas creí que tenía el control de mi vida. Pero hoy siento una paz que no sabía que existía. Una paz que tardé 7 décadas en encontrar. Si me estás escuchando ahora, quizás sea porque también has sentido ese vacío, esa inquietud silenciosa que se instala en el alma. Yo viví con esa sensación durante 70 años, creyendo que era normal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tener todo lo que pensabas que necesitabas, algo dentro de ti sigue sintiéndose incompleto? Yo me hice esa pregunta muchas veces, especialmente en las madrugadas, pero siempre encontraba una excusa para no profundizar en esa búsqueda. El trabajo, las responsabilidades, todo parecía más urgente que entender esa inquietud del alma. Recuerdo cuando tenía 30 años, trabajando 16 horas al día en mi negocio. Mi esposa, Carmen, intentaba hablarme sobre ir a la iglesia, sobre buscar algo más profundo en la vida. Yo pensaba que éramos demasiado inteligentes para esas cosas. Cuando perdimos a nuestro primer hijo durante el embarazo, Carmen lloró y rezó. Yo me refugié en el trabajo, en los números, me convertí en una máquina de resolver problemas, porque eso sí podía controlarlo. Estas cosas pasan, le decía a Carmen, pero por las noches me preguntaba por qué el mundo podía ser tan cruel. Durante los siguientes 40 años, construí mi vida como si fuera el arquitecto del universo. Tuvimos 3 hijos hermosos, el negocio creció, compramos una casa más grande. Desde afuera, todo se veía perfecto. Desde adentro, yo seguía sintiendo esa extraña distancia de mi propia vida. Carmen siguió yendo a la iglesia los domingos. A veces me pedía que la acompañara. Yo iba por complacerla, pero mientras el pastor hablaba, mi mente estaba en el trabajo, en cualquier cosa menos en lo que él decía. Me parecían cuentos bonitos para personas que necesitaban esperanza fácil. Mi orgullo era silencioso pero enorme. Creía que las personas religiosas eran un poco ingenuas, que dependían de algo externo, porque no tenían la fortaleza para enfrentar la vida por sí mismas. Qué equivocado estaba. Los años pasaron volando. Los niños crecieron. Se casaron, se fueron de casa. Carmen y yo nos jubilamos. De repente, la casa que antes estaba llena de voces y movimientos se volvió silenciosa. Y en ese silencio, esa inquietud que había logrado mantener ocupada durante décadas, comenzó a hacerse más fuerte. Fue entonces cuando Carmen empezó a enfermarse. Al principio fueron pequeñas cosas. Se olvidaba de palabras, se confundía con las fechas, no encontraba objetos que había puesto en lugares extraños. El médico nos explicó que era demencia temprana, que podía evolucionar lentamente o no. Por primera vez en mi vida, me enfrenté a un problema que no podía resolver con trabajo duro o estrategias inteligentes. No había forma de negociar con la enfermedad de Carmen. No había cantidad de dinero que pudiera detenerla, no había horario de trabajo que pudiera evitarla. Durante los 3 años siguientes, vi cómo mi Carmen, mi compañera de vida, se iba desvaneciendo poco a poco. Algunos días me reconocía y hablábamos como siempre. Otros días me miraba como a un extraño amable que había llegado a visitarla. Había días en que me pedía que llamara a su mamá, que había muerto 20 años antes. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente impotente. El hombre que había construido un negocio exitoso, que había resuelto miles de problemas, que había mantenido a su familia y había tomado todas las decisiones importantes, no podía hacer absolutamente nada para ayudar a la persona que más amaba. Las noches se volvieron interminables. Carmen dormía inquieta. A veces se levantaba desorientada. Yo me quedaba despierto cuidándola, escuchando su respiración irregular, sintiendo cómo el tiempo se nos escapaba de las manos como arena. Fue en una de esas madrugadas cuando sucedió. Carmen había tenido un día difícil. No me había reconocido. Yo estaba sentado en la cocina, con una taza de café frío, sintiéndome más solo que nunca. Y fue ahí cuando por primera vez en mi vida hablé en voz alta al vacío. No fue una oración consciente. Fue más como un grito desesperado de alguien que ya no tiene fuerzas. Si hay alguien ahí arriba, dije con la voz quebrada, yo ya no sé qué hacer. He tratado de resolver todo solo toda mi vida, pero esto es más grande que yo. Si realmente existes, necesito algo, porque ya no puedo con esto solo.
No esperaba respuesta, no esperaba señales dramáticas o voces del cielo, pero algo cambió en ese momento. No fue inmediato, no fue obvio, pero algo se movió en mi interior, como si una puerta que había estado cerrada durante décadas se hubiera entreabierto apenas un poco. Los días siguientes siguieron siendo difíciles, pero comencé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que el sol entraba por la ventana de la mañana y iluminaba el rostro de Carmen mientras dormía. La sonrisa que aparecía en su cara cuando escuchaba una canción que recordaba. Los momentos, aunque fueran breves, en que sus ojos se aclaraban y volvía a ser la mujer de la que me enamoré. Una tarde, mientras Carmen dormía, encontré una de sus Biblias con páginas marcadas y notas en los márgenes. Por primera vez en mi vida, la abrí por curiosidad genuina. Si me permites compartir un detalle, déjame invitarte a que consideres suscribirte a este canal si esta historia te está tocando el corazón. Había un versículo subrayado sobre no temer, sobre no estar solo. Al lado Carmen había escrito, para Carlos algún día. Lloré como no había llorado desde la infancia, no solo de tristeza, sino de algo que no sabía cómo nombrar. En las semanas siguientes comencé a leer más, no como un estudio académico, sino como alguien que busca agua en el desierto. Y lentamente, muy lentamente, comencé a entender que quizás había estado buscando en los lugares equivocados toda mi vida. Carmen murió un jueves por la mañana, en nuestra cama, tomando mi mano. Sus últimas palabras fueron: Carlos, ya no tengas miedo. No sé si en ese momento ella entendía completamente dónde estaba o qué estaba pasando, pero sus palabras se clavaron en mi corazón como una profecía. El funeral fue difícil, pero por primera vez en mi vida no me sentí completamente solo en mi dolor. Durante la ceremonia, mientras el pastor hablaba sobre esperanza y eternidad, yo no estaba pensando en facturas o pendientes. Estaba realmente presente, realmente escuchando. Los meses siguientes fueron un proceso extraño de duelo y descubrimiento al mismo tiempo. La casa silenciosa que antes me agobiaba se convirtió en un espacio de reflexión. Comencé a hablar en voz alta, no al vacío como aquella noche desesperada, sino con la creciente certeza de que alguien estaba escuchando. Comencé a asistir a la iglesia donde Carmen había ido durante todos esos años. Al principio me sentía fuera de lugar, como un turista en un país extranjero. Pero la gente era amable, sin ser invasiva, y el pastor tenía una forma sencilla de explicar cosas complejas que me recordaba a mi abuelo. Fue durante una de esas misas cuando finalmente entendí lo que había estado buscando. El pastor hablaba sobre el hijo pródigo, sobre un hijo que se va creyendo que puede construir una vida mejor solo, que se encuentra perdido y que regresa a casa donde su padre nunca dejó de esperarlo. Y ahí me di cuenta de que yo había sido ese hijo pródigo durante 70 años. No me había ido físicamente, pero me había alejado emocionalmente, espiritualmente, de la única relación que podría haber llenado ese vacío. No fue una revelación dramática, con luces y música celestial. Fue más como despertarse lentamente de un sueño muy largo y darse cuenta de que siempre había habido alguien sentado junto a tu cama, esperando pacientemente a que abrieras los ojos. Esa noche, en casa, hice algo que nunca pensé que haría. Me arrodillé junto a mi cama, como había visto hacer a Carmen 1000 veces, y le dije a Dios que finalmente estaba listo para dejar de tratar de manejar mi vida solo, que quería conocerlo, que quería una relación real con él, no solo como una póliza de seguro para después de la muerte, sino como una presencia real en lo que me quedaba de vida. Le pedí perdón por los 70 años de orgullo, por creer que era autosuficiente, por tratar a las personas de fe como si fueran menos inteligentes que yo. Le agradecí por no haberse rendido conmigo, por haber usado incluso la enfermedad de Carmen para ablandar mi corazón endurecido. Y ahí, arrodillado en mi dormitorio a los 79 años, le entregué mi vida a Jesús. No porque alguien me hubiera presionado, no porque tuviera miedo del infierno, sino porque finalmente entendí que Él había estado ahí todo el tiempo, esperando que yo dejara de correr en la dirección opuesta. La transformación no fue instantánea, pero fue real. Los siguientes meses trajeron cambios que ni siquiera sabía que necesitaba.
La ansiedad que había sido mi compañera constante comenzó a disminuir. Esa sensación de vacío que había llenado con trabajo y distracciones empezó a ser reemplazada por una paz que no dependía de las circunstancias externas. Comencé a ver a mis hijos de manera diferente. En lugar de solo preocuparme por sus problemas prácticos, comencé a orar por ellos, a escucharlos realmente cuando venían a visitarme. Mi relación con mis nietos se volvió más profunda, más presente. Incluso mi manera de enfrentar la soledad cambió. La casa ya no se sentía vacía, se sentía llena de una presencia silenciosa pero real. Comencé a despertar cada mañana, no con la sensación de enfrentar otro día, que había que sobrevivir, sino con una curiosidad genuina sobre lo que Dios tenía planeado para ese día. Hace 3 años que tomé esa decisión, y puedo decirte que han sido los años más llenos de paz de toda mi vida. No es que no haya tenido problemas o momentos difíciles, pero ahora los enfrento de manera completamente diferente. Cuando me diagnosticaron diabetes el año pasado, mi primera reacción no fue pánico o enojo, sino una oración pidiendo sabiduría para cuidar mi cuerpo y gracia para aceptar lo que no puedo cambiar. Cuando mi hijo mayor perdió su trabajo, en lugar de solo ofrecerle dinero o consejos, oramos juntos y buscamos ver qué oportunidades nuevas podría abrir esta situación. Ahora permíteme compartir 5 cosas que ojalá hubiera entendido antes. Primero, la autosuficiencia no es fortaleza, es miedo disfrazado. Durante décadas creí que depender solo de mí mismo me hacía fuerte. Pero era incapacidad de confiar. Cuando aprendí a decir, no sé qué hacer, pero confío en que tú sí sabes, encontré verdadera fortaleza. Segundo, el control es una ilusión que nos roba el presente. Pasé 70 años tratando de planear y manejar todo, pero los momentos más hermosos siempre fueron los inesperados. La enfermedad de Carmen me enseñó a encontrar gracia en medio de las dificultades. Tercero, la paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien sí las tiene. Busqué seguridad en el conocimiento, pero la verdadera paz llegó cuando pude decir, no entiendo todo, pero confío en que hay un propósito más grande. Cuarto, el amor profundo requiere vulnerabilidad, no fuerza. Creí que amar significaba proteger a mi familia de mis debilidades, pero me perdí décadas de intimidad real. Cuando pude llorar con mis hijos y pedir perdón, nuestras relaciones se profundizaron. Quinto, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 79 años pensaba que era muy mayor para cambios profundos, pero descubrí que Dios no mira nuestro reloj, mira nuestro corazón. Si me estás escuchando y algo de esta historia resuena en tu corazón, quiero que sepas que no estás solo. Esa inquietud que sientes no es una falla. Es tu alma recordándote que fuiste creado para algo más grande. No tienes que esperar a tener 80 años para buscar esa relación con Dios. No tienes que ser perfecto. Yo llegué a Él lleno de preguntas y errores, después de décadas de ignorarlo, y Él me recibió como si hubiera estado esperando esa conversación toda mi vida. Si te sientes listo, es tan simple como hablar honestamente con Dios, contarle dónde estás, qué sientes, y si estás dispuesto, invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador personal. No cambiará tus circunstancias de inmediato, pero cambiará cómo las enfrentas. Llenará ese vacío que tal vez has estado ignorando. Te dará acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi testimonio no es el de alguien que encontró a Dios y todo se volvió fácil. Es el de alguien que descubrió que incluso las cosas difíciles pueden enfrentarse con esperanza y paz inexplicable. Si esta historia te ha tocado, te invito a reflexionar sobre tu propia relación con lo divino. Permanece abierto a la posibilidad de que hay alguien que te ama incondicionalmente y ha estado esperando que voltees hacia él. Por favor, si este testimonio ha sido de bendición, considera darle like y suscribirte al canal. Compártelo con alguien que esté en una búsqueda similar, porque a veces las palabras que más necesitamos llegan a través de la historia de otra persona. Déjame un comentario si algo resonó contigo. Me encantaría leer lo que tienes que decir. Recuerda que nunca es demasiado tarde, nunca estás demasiado perdido. El amor de Dios no tiene fecha de vencimiento. Que Dios te bendiga en tu propia búsqueda de paz y propósito. Y si decides dar ese paso de fe, estarás empezando la aventura más importante de tu vida, sin importar cuándo la comiences.